Buenas tardes a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un saludo desde acá, desde New Jersey, a nuestra hermosa familia de la fe allá en Kentucky, también en Cuba, aleluya, que se unen o reciben esta señal, aleluya, donde juntos nos reunimos a pesar de la distancia, aleluya, pero aprovechamos la tecnología para unirnos y así compartir la palabra del Señor. Hoy en día, un día de celebración en el pueblo cristiano, un día muy importante, aleluya, donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es el evento magno o el más grande de los eventos recogidos en la historia. ¿Por qué? Porque nada tiene un significado tan especial, tan importante como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Es realmente importante y yo creo que todos los días deberíamos celebrar y recordar, aleluya. ¿Por qué? Porque el que marca la diferencia, el que marca un antes y un después, aleluya, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cambiando el curso de la historia, anulando el acta del decreto, aleluya, que había sido firmado en contra nuestra, aleluya, a través de su muerte y a través de su resurrección, aleluya. Tú y yo tenemos libre entrada, aleluya, al reino de Dios y también libre acceso al trono de la gracia. Quiero en esta tarde leer rápidamente el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos desde el 1 al 10, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, San Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entrando en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Jesús, por durante 3 años y medio, estuvo enseñándoles, aleluya, a los discípulos que él iba a padecer, que él era el Cordero anunciado en el Antiguo Testamento, porque todos los sacrificios, aleluya, que se mencionan en el Antiguo Testamento era una simbología de lo que Jesús iba a padecer en la cruz del Calvario. Recuerden que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y cuando nosotros analizamos la Escritura, ningún sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento, aleluya, cubría por completo, aleluya, podía anular por completo el decreto que había firmado, o sea, la ley que había sido firmado en contra nuestra. Solamente el sacrificio de Jesús podía hacerlo. Los profetas anunciaron todos estos eventos. Jesús lo estuvo enseñando por durante 3 años y medio a sus discípulos, pero ellos aún no tuvieron la capacidad de poder entender lo que Jesús le estaba enseñando. Asimismo, en estos tiempos hay mucha gente que todavía no es capaz de entender el significado, la importancia de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el fundamento de la fe cristiana, lo que marca la diferencia de la fe cristiana a las demás religiones, es que Jesucristo murió y que a la vez también resucitó, dando cumplimiento lo que la palabra de Dios dice, aleluya. Y es muy importante que nosotros, la iglesia, celebremos. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Jesucristo es lo que nos da a nosotros la victoria. La resurrección de Jesucristo es la que hizo que el velo, o sea, su muerte y resurrección hizo que el velo se rasgase, aleluya. O sea, que lo que nos separaba a nosotros, aleluya,
de Dios, aleluya, fue rasgado y ya tú y yo hoy como hijos, aleluya, tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Ya no hace falta que nadie más presente oraciones por nosotros. Ya nadie más hace falta que presente nuestras ofrendas o sacrificios por nosotros. Ya nosotros mismos, a través de la muerte y a través de la resurrección de nuestro Señor, tenemos entrada libre. Cuenta la tradición que los judíos volvieron a coser el manto, hermano. Quiere decir que hay mucha gente que va a querer una vez más cerrar el manto para que tú y yo no tengamos entrada. Pero si Cristo lo rompió para siempre. Lo rompió para que tú y yo, aleluya, pudiéramos disfrutar en la presencia de nuestro Dios, aleluya. El tema, bueno, ¿de qué vamos a hablar rápidamente? De la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué evidencia? ¿Qué encontramos? Aleluya. Que realmente demuestren, que comprueben, aleluya, que no solamente Cristo murió, sino que también a la vez resucitó. La Biblia nos da suficientes evidencias para que tú y yo entendamos y comprendamos, aleluya, que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Número uno, primera evidencia, la tumba está vacía. Cuando nosotros analizamos, bueno, los que han tenido la posibilidad de ir a Israel, yo todavía no he tenido esa bendición de poder ir a Israel, pero los que han ido, ellos pueden dar testimonio, aleluya, de que esta tumba está completamente vacía. Según Juan en el capítulo 20, cuando Pedro y el discípulo amado, o sea Juan, entraron a la tumba, se encontraron que estaban el sudario, su ropa, su túnica, todo estaba allí puesta en orden, evidenciando, aleluya, que ya el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Por qué? Porque primeramente la piedra fue removida. Aleluya. Tenemos que pedirle al Señor que remueva nuestro entendimiento para comprender la importancia de su muerte y de su resurrección. Estaba la ropa allí como señal y la tumba, ¿verdad? Estaba vacía, dando a entender, aleluya, que Jesucristo había resucitado. Cuando el discípulo que corrió más que Juan entró y vio la tumba vacía, entonces fue que entendió, aleluya, fue que comprendió, porque muchas veces es importante entrar para poder comprender. Muchas veces es importante llegar, aleluya, para poder comprender. Y cuando el discípulo amado vio que la tumba estaba vacía, entendió entonces todo lo que Jesús les había enseñado. Me llama la atención que este evento tan importante, que una vez más digo, es el fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque cuando si usted va a la tumba de Mahoma, allí están los huesos de Mahoma. Si usted va a la tumba de Buda, allí están los huesos de Buda. Si usted va a la tumba de Muhammad Gandhi, allí están también sus huesos. Lo único y la gran diferencia es que tú vas a la tumba de Jesús, donde fue enterrado, y allí, aleluya, no están sus huesos, porque Él vive, porque Él resucitó. Y este evento lo recogieron los 4 evangelistas, dando por hecho, evidenciando que el Señor murió y que a la vez también resucitó. Mateo 28, aleluya, nos enseña la escritura que cuando los fariseos entendieron, cuando los fariseos le dijeron de que la tumba de Jesús, aleluya, estaba vacía, entonces ellos llamaron a los guardias y les sobornaron dándoles gran suma de dinero para que dijeran que mientras ellos estaban dormidos, vinieron los seguidores de Jesús, aleluya, y se llevaron el cuerpo. Y este dicho se corrió por todo Israel hasta que se escribió este santo evangelio. Porque hay gente que van a querer anular este evento. Hay gente que va a querer pasar por alto. Pero lo cierto es, hermano, que la tumba donde fue enterrado Jesucristo hoy está vacía. Y Él está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Y nos está dando fuerza y nos está apoyando, aleluya. Y está haciendo notoria, aleluya, que su muerte y su resurrección es real. A tal magnitud que podemos ver el cambio en los discípulos. ¿Por qué? Porque antes, cuando Jesús murió,
Ellos tomaron miedo y se escondieron, aleluya. Pero después cuando supieron que Jesús resucitó, aleluya, porque Jesús se les apareció, alabado sea su nombre, entonces ellos pasaron de miedo a valiente. Ellos entendieron de que había una esperanza que iba mucho más allá de esta vida, aleluya. Testificando que así mismo como Cristo murió y resucitó, nosotros también un día resucitaremos en Él. En la muerte se escondieron. Cuando se dieron cuenta, cuando fueron testigos de la resurrección, entonces estuvieron dispuestos, aleluya, a dar su vida por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección nos llena a nosotros de gozo, nos llena a nosotros de esperanza al saber que nuestros seres queridos, que nuestros amigos y compañeros que hoy en día ya han partido a la presencia del Señor, un día nos encontraremos una vez más con ellos. El apóstol Pablo, haciendo referencia a esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si predicamos que Cristo resucitó, ¿cómo algunos pueden? ¿Por qué? Porque hay gente que va a querer anular esta parte de la historia. Pero hay evidencia de que nadie puede negar que nuestro Señor resucitó. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero dice: pero más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, siendo primicia, aleluya, dando evidencia, siendo el primero. Y es muy importante explicar esto, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue la primicia, fue el primero. Y usted dirá: pero ¿cómo es que el primero? Si Lázaro estuvo primero, Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir. Pero el único que estuvo en la muerte, que venció la muerte, que quebrantó el imperio de la muerte, a través de su resurrección, se llama Jesucristo, aleluya. Él es el primero de la resurrección, dando notoria, aleluya, que todo el plan de Dios, aleluya, se había cumplido tal como se había diseñado en el cielo. Alabado sea su nombre. Número 2. Aparecen los discípulos en el camino de Maús. Esto aparece en Lucas 24. Aleluya. Donde después de estar cenando con ellos, Jesús les abrió los ojos y se dieron cuenta que aquel que venía con ellos caminando, que ese caminante que venía con ellos hablándole, era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y último, se le aparece a todos los apóstoles en Lucas 24, versículo 36. Es muy importante que entendamos, aleluya, este evento que cambia la historia, que marca nuestras vidas, que nos da la esperanza, aleluya, de la eternidad, de que un día estaremos con nuestro Señor, que así mismo como Él murió y resucitó, tú y yo también pasaremos un día ese puente, pero ya no lo pasaremos como una derrota, como una pérdida, sino que lo pasaremos en victoria, lo pasaremos en ganancia, porque tenemos la firme convicción, aleluya, tenemos la fe, la certeza, aleluya, de que así mismo como Cristo murió, venció la muerte, resucitó, nosotros los que seguimos a Él, nosotros los que luchamos por hacer su voluntad, nosotros los que le hemos amado, nosotros los que estamos perseverando en la fe, aleluya, también un día pasaremos de muerte a vida eterna. Hay esperanza para la iglesia. Así que este día, aleluya, llenados de gozo, de alegría, aleluya, verdad, de esperanza, sabiendo que Cristo no quedó en la tumba. Si Él se hubiese quedado en la tumba, entonces nuestra fe no tuviera fundamento. Pero por cuanto Él murió y Él resucitó, tú y yo también, aleluya, estaremos un día sentados a su diestra. Así que te invito ahí donde quiera que tú estés, que levantes tus manos al cielo y dé gracias al Señor por esta gran victoria. La victoria que cambia la humanidad. La victoria que le cambió el curso, aleluya, a esta humanidad, dándonos a nosotros a través de su muerte
y a través de su resurrección, entrada libre al Padre. Hoy podemos presentarnos como sus hijos. Hoy podemos presentarnos personalmente, aleluya, porque Cristo abrió el camino. El único camino que nos lleva al cielo se llama Jesucristo. Él murió, hermano, pero hay fiesta. ¿Por qué? Porque Él también resucitó. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, celebramos con gozo y alegría, Dios mío, tu resurrección. Gracias, Dios mío, porque tú venciste la muerte, le arrebataste las llaves, Dios mío, y las entregaste, Dios mío, a tu pueblo. Gracias, Dios mío, porque ya la muerte no es más símbolo de pérdida o de abandono. La muerte hoy en día es símbolo, Dios mío, de que pasamos el puente, y la resurrección de que, Dios mío, despertamos entonces en ti, Padre amado. Bendícenos así, Dios mío, Señor, que cada día celebremos tu resurrección, porque es nuestra victoria, es el fundamento de nuestra fe, Dios mío, y que mucha gente, Dios mío, en este mundo, Dios mío, se puedan abrir sus ojos y su entendimiento y comprender, aleluya, que hay un Dios que les ama, que murió por ellos y que a la vez resucitó para darnos salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un abrazo grande. Enviamos una vez más la señal hacia Kentucky. Que Dios les bendiga.